Aleluya. Yo ando con mi rey, yo ando con mi rey, yo ando con mi rey. Aleluya. Qué bueno una vez más estar con ustedes para compartir estos momentos de orientación, de conversatorio, estos momentos de reflexión de la palabra de Dios, este momentos en que nosotros damos y recibimos. Qué bueno, como siempre yo sé que hay muchas personas que se están conectando en esta hora y que siempre nos envían sus saludos, nos envían sus felicitaciones, todas las cosas que ustedes nos envían. Qué bueno contar con ustedes y saber que contamos con una audiencia que le gusta conocer la palabra de Dios, saber lo que Dios dice y saber cuál es la opinión de los hombres de Dios acerca de ciertos temas y de ciertas cosas que se presentan, situaciones que se presentan en la vida diaria, y que nosotros como ciudadanos de dos mundos y ciudadanos de dos reinos, eh, entendemos que tienen que enfrentarse y ponerse a suscitarse situaciones éticas y morales que nosotros tenemos que enfrentar, que confrontar. Lamentablemente no todo el mundo tiene la misma opinión, no todo el mundo tiene la misma opinión, y todo el mundo a veces piensa como le da la gana, de acuerdo a su formación, a su trasfondo cultural, a su doctrina, a su denominación, a su grupo específico, y muy pocos son pensadores, digo yo, del reino. Muy pocos son los que piensan como Dios piensa o como Dios le dice. Yo estoy asombrado. Cada día que hablo, acabo de hablar con un pastor, amigo mío, y Dios mío, yo no puedo entender cómo que la gente entiende, cómo que la gente habla, cómo que la gente... y si esos son los líderes, las personas que están eh, al frente del grupo de los hijos de Dios, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Tenemos que tratar de por todos los medios de, de ser coherentes. Vino a mi mente un pasaje que se encuentra en capítulo 3 del libro de Marcos, del Evangelio según San Marcos, en donde dice la escritura, Jesucristo estaba bregando con el asunto de los problemas de su época, y su mensaje era diferente, pero su mensaje era el mensaje del reino. El mensaje de Jesucristo vino a golpear una sociedad que estaba contaminada, que estaba corrompida, una sociedad que estaba en dificultades con Dios. Y que eso era lo más importante, que la gente supiera que estaba en dificultades con Dios. Entonces, cuando Jesucristo dice el pensamiento del reino, el pensamiento de la palabra de Dios, unos lo entendían y otros no lo entendían. Sus discípulos más cercanos podían entender lo que él estaba diciendo porque él a ellos les explicaba. A todo el mundo le hablaba en parábolas, pero a ellos les explicaba las parábolas. Le daba la interpretación de las palabras que le explicaba, y él lo hacía adrede. Lo hacía así porque lo decía ya desde el Antiguo Testamento, que él iba a hablar en lenguaje extraño. Y le hablaba de tal manera que los entendidos se entendieran y que los que no entendieran no entendieran. Simplemente así. Porque el objetivo del Señor no es saciar la curiosidad de la gente. No es que la gente crea que... ¿qué dice Jesús? Ok, está bien, una opinión más. No. O Él es el Señor o no es el Señor. O tú le crees o no le crees a Él. Y nosotros los que somos cristianos, y más los que somos pastores, debemos estar por cierto, tenemos que tener por seguro que lo más importante es lo que dice Dios. Si usted no piensa como dice el Señor, sálgase de eso. Sálgase de eso. Porque usted está en el lugar equivocado. Dedíquese a otra cosa, político, a consejero secular, a un coach de vida. Todo, usted le puede llamar como usted quiera. Pero si usted es un pastor, y usted es un líder, un obispo, un apóstol, un predicador, un profeta de Dios, usted tiene que decir lo que dice Dios. Así dice Dios. Eso es lo que dice Dios. Entonces nosotros no podemos venir con cuentos de decir lo que dicen los hombres. Y lo que dice el capítulo 3 de Marcos, a mí me llama la atención porque el Señor se enfrenta con esta situación. Y dice la Escritura, me llama la atención que los suyos,
O sea, la familia de él vino a buscarlo para prenderlo. Para prenderlo, porque dice la escritura que creían que él estaba fuera de sí. Que él estaba fuera de sí. O sea, estar fuera de sí, señores, es estar loco. Ellos creían que Jesús estaba loco. Porque, oye, este tipo se crió con nosotros. Eso es lo que pensaban ellos. Eso es lo que piensa el razonamiento natural. Este tipo se cría con nosotros, es nuestro hermano, lo vemos desde chiquitico. O sea, desde que nosotros nacimos, dicen sus hermanos, lo estamos viendo en la casa, es el hijo de mamá, pero no hijo de papá. Y entonces, este tipo como que es medio raro. Él sale con una cosa rara muchas veces. ¿Por qué? Porque lo que era natural para ellos, para Jesús no era natural. Porque él dice, yo vine del cielo, yo vine del Padre, el Padre me envió. Y cualquiera que le digan eso, se le funden los cables. Pero no solamente, dice la Biblia, que los escribas vinieron también del templo. Y no solamente ya decían que estamos fuera de sí, sino que decían que estaba endemoniado. Que por Belcebú él hacía los milagros y hacía las cosas que él estaba diciendo así. Es entonces que Jesucristo dice una expresión que es el motivo de mi conversación con ustedes en el día de hoy, de esta opinión personal, de la situación que estamos enfrentando como iglesia a nivel general. Jesucristo dijo, un reino dividido contra sí mismo no puede permanecer. No puede permanecer. Y después dice, una casa dividida contra sí mismo no puede permanecer. No puede permanecer. Y eso lo estamos viendo en el día de hoy. Jesucristo después dijo en una oportunidad, pero si yo por el Espíritu de Dios, o otro dice, por el dedo de Dios, echo fuera a los demonios, entonces el reino de los cielos se ha acercado. O sea, si lo que yo estoy haciendo es echando fuera al diablo, sacando fuera al diablo de las malas prácticas y de las malas costumbres y de las malas cosas, entonces el reino de los cielos ha llegado. Este principio de que una casa dividida contra sí mismo no puede permanecer, se aplica en el día de hoy a lo que está ocurriendo con la iglesia en general, la iglesia en particular. Y quiero ser cuidadoso al decir esto, porque yo no estoy hablando de ecumenismo y que tenemos que tener un mismo, todo el mundo pensar igualito, y que todo el mundo, no, yo no estoy hablando de eso en cuanto a lo social, pero en cuanto a lo espiritual, todos tenemos que tener una misma corriente, deberíamos tener una misma corriente. Todos deberíamos ser hijos de Dios y de acuerdo a lo que dice la palabra. Pero es que es muy fácil cuando una persona se sale y sale con una revelación que Dios le dio y que Dios le dio una revelación y que le dijo que esto, que se le apareció un ángel, le dijo una cosa que es contrario a lo que dice la Biblia. Entonces ya este hombre comienza a arrastrar un grupo de personas y a formar un grupo de personas y que es diferente entonces al otro grupo. Y el otro grupo no lo va a seguir. No, somos diferentes. Entonces, eso es lo que está sucediendo, lo que ha estado pasando en los últimos tiempos, que hay muchas corrientes, hay muchos productos de rebelión, muchos productos de división, muchos productos de gente que se ha salido de la cobertura que una vez tenían. Y eso ha traído como consecuencia que tengan tantas denominaciones, tantos grupos, tantas personas, y personas que no tienen el conocimiento de Dios. Yo no digo que usted tiene que estar todo el tiempo en el lugar donde usted nació. Yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que si usted es cristiano, usted es cristiana, señores, nosotros no tenemos que tener enemigos a otro cristiano. Al contrario, tenemos que ser colaboradores en el reino. Y si les pasa algo, yo me duelo con esa persona. Oigo su opinión con aprecio. No lo menosprecio. Y mucho menos por conseguir posiciones políticas, posiciones sociales, posiciones... No, hermano. Hay que conocer. Esa gente hay que identificarlos. Hay que identificarlo y decirle, esto no es parte del reino. Esto no es parte del reino. Yo creo firmemente, hermanos, que nosotros tenemos que comenzar a tomar el toro por los cuernos. Yo creo que nosotros tenemos que comenzar a llamar al pan pan y al vino vino. Y a decir que mientras nosotros estemos divididos, mientras estemos así, no nos van a tomar en serio la mayoría de los charlatanes políticos que nos dicen a nosotros tantos nombres, nos ponen tantos nombres. ¿Sabe por qué? Porque como estamos todos disgregados y no todos piensan igual, entonces ellos nos pueden controlar. ¡Gloria a Dios! Ojalá no nos puedan controlar nunca, porque siempre va a haber un grupito con una mente clara.
Pero yo quiero llamar a todos los que son de sana doctrina, a todas las personas que tienen el evangelio fundamental, el evangelio de que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, de que Jesucristo nació de una virgen, que Jesucristo murió y resucitó, que Jesucristo se fue al cielo, que volverá por segunda vez, que hay que vivir en santidad, que vivir apartado de este mundo. Y esos principios fundamentales que nos unen a la mayoría de los cristianos, debemos utilizarlos. ¿Tú sabes para qué? Para formar un frente común con objetivo a conseguir logros y metas sociales. Si no lo hacemos, otros van a estar haciendo lo que nosotros dejamos de hacer. Y nos van a estar a nosotros llevando como manada. Como manada. Entonces nos van a seguir llamando manada. Porque somos ovejas. No somos ovejas. Nosotros somos hijos de Dios. Con dedos de frente. Tenemos nosotros que tomar una posición clara. Y en estos tiempos, dejarle ese protagonismo que tienen alguna gente que cree que ellos son... Ay, Dios mío, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a nosotros a vivir en paz, a vivir en este mundo quieta y reposadamente, a vivir en este mundo bajo la cobertura del Señor y que podamos sentarnos. Yo sé que en algunos lugares hay mesas de diálogo, hay grupos de unidad evangélica y muchas cosas que nosotros nos unen. Pero déjeme decirle, muchas veces jalan por su lado. Y quien lo está jalando es el buey que más jala, como decía el profesor Juan Bosch. El buey que más jala. Déjeme decirle una cosa. A veces el toro que más jala es el que está guiando y no necesariamente tiene que estar guiando a las masas por el camino correcto. Si todos nos dirigimos por la palabra de Dios, no va a haber problemas. No va a haber problemas porque no importa dónde esté, tenemos nosotros que comenzar de nuevo a escudriñar las Escrituras, qué es lo que dice Dios, y a tener una buena interpretación de la palabra de Dios. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Yo creo que debemos comenzar con educar a nuestro pueblo. Comenzar a ser discípulos del reino. Estamos viviendo los tiempos finales. Estamos tan cortos que este programa lo estoy haciendo grabado. Y yo no sé si cuando salga este programa nosotros vamos a estar en esta tierra. Si el Señor nos ha venido a buscarnos. Yo no sé, si en un momento dado el Señor puede aparecer y llevarse su iglesia. Yo espero cuando Jesucristo venga, yo estar presente y decirle, aquí estoy, papá, aquí estoy, Señor, y ser transformado, y ser raptado, y ser secuestrado, y que después de ver un dolor de cabeza las autoridades que quedan porque no sepan dónde yo estoy y dónde están mis compañeros, mis hermanos. Yo espero eso, yo sueño con eso, yo sueño con estar con mi Dios y con amar a nuestro Señor. Yo no estoy pensando en cosas naturales y en cosas temporales. Yo quiero ser como Abraham, porque nosotros los creyentes somos descendientes, somos la simiente de Abraham en Cristo Jesús. Y entonces yo quiero ser como Abraham, que no tenía sus ojos puestos en esta tierra y en las cosas temporeras, sino que edifiquemos para el reino de los cielos, edifiquemos para Dios, para lo que es eterno. Yo espero en Dios que nos sentemos y comencemos a formar. Mire, para que se acabe la corrupción en los países, en nuestros países, tenemos nosotros los líderes, especialmente los líderes cristianos, que creemos en los valores. Tenemos que sentarnos, hermanos, y comenzar a proclamar el mensaje de la verdad y a formar a la gente. Mire, para que se acabe la corrupción en el gobierno, en los gobiernos, eso no se va a acabar. Por lo menos yo puedo hablar por mi país, en donde los gobiernos de los últimos 20, 30, 40 años han sido corruptos casi todos. De tal manera que hasta presidentes se han suicidado por causa de corrupción. Quizás el presidente más honesto que hubo en la historia fue el que se suicidó, porque no pudo aguantar la presión de lo que pasó familiarmente entre ellos. Entonces, pero nosotros no podemos eliminar la corrupción si no se hace comenzando desde la casa. Eso
hay que comenzar en la casa y siguiendo en la escuela. Hay que comenzar en la casa y siguiendo en la escuela. Porque mire, cuando usted comienza a hablar con algunos compañeros y amigos, se da cuenta que la corrupción está en todos los niveles. Porque no nos gusta hacer filas. Nos gusta obviar la fila, meternos adelante, o que alguien que nos guarde un espacio y que qué sé yo cuánto. Y esas cosas es corrupción. Que si un policía te detiene, inmediatamente sacar dinero para darle, eso es corrupción. Y es tan corrupto el que la recibe como el que la da. Yo una sola vez en mi vida he estado preso. Y no fue por mucho rato, fue un ratico. Y yo era un joven y tenía una moto. Yo era un estudiante. Y tenía una moto y me detuvieron, me detuvo un policía y me pidió dinero. Y yo le dije que no le iba a dar dinero, que porque yo tengo yo que darle dinero. Y yo era un joven y no era porque no tenía, yo tenía dinero arriba, pero le dije que no le iba a dar dinero. Y me dijo, pues usted va preso. Digo, pues vamos preso, lléveme preso. Y me llevaron preso y me metieron en una cárcel allí y tuve unas horas allí preso hasta que me soltaron. Pero tú sabes qué, yo no le pagué, no le di, dije que no. Pero nosotros estamos acostumbrados a pagar soborno. Y pagamos soborno para conseguir la licencia, pagamos soborno para no hacer fila, pagamos soborno para conseguir un título, pagamos soborno para todo. Estamos pagando, que si tenemos que hacer una cosa, pagamos soborno, pagamos soborno. ¿Cuánto hay que quedar? ¿Cuánto tú vales? ¿Cuánto tú puedes? Y tenemos que quitar esa mentalidad que es políticamente correcta entre los políticos, pero que al cristiano no debe usar así. Nosotros no somos manada, ni somos comprables. Nosotros no somos comprables, nosotros tenemos que ir, nosotros somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Tenemos que entender eso. Nosotros no somos de este mundo. Nosotros somos de un mundo diferente. Y por eso nunca te van a entender. Nunca te van a entender. Por tanto, tú tienes que vivir como que tú eres diferente. Que tú vives en un mundo diferente. Que la paz de Dios nos cubra, que nos agarre confesado a todos nosotros el Señor. Como dicen en mi país. Que sea Dios que nos ponga en nosotros el querer como hacer. El hacer como el querer. Por su buena voluntad. Y que comencemos nosotros a practicar esto y a enseñar a la gente. A enseñar a la gente a ser fieles, enseñar a la gente a ser honestos, a ser íntegros, a enseñar a la gente a tener paciencia, a esperar, como espera el sembrador, que espera el tiempo de su cosecha. Pero nosotros queremos que nos den todas las cosas ahora, ya, rápido. Y así no queremos la paciencia también, rápido, ya. No queremos. Yo tengo problemas con la paciencia, no sé ustedes, pero yo tengo problemas con la paciencia. A veces pienso y trato de justificar mi falta de paciencia diciendo que no tengo mucho tiempo para perder. Ok, yo no tengo mucho tiempo para perder, está bonito, pero eso no me quita a mí la paciencia. Yo voy a un médico, usted sabe que los peores pacientes son los médicos, ¿verdad que sí? No saben tener pacientes, pero no saben ser pacientes. Entonces, yo voy a un médico, mire, no es uno, ni dos, ni tres, ni cuatro médicos que yo he ido. Y de que estoy allí, claro, algunos se sobrepasan, algunos pasan 2 y 3 horas y tú esperando ahí y no te atienden. Yo me voy. Yo fui recientemente a un cardiólogo a hacerme un chequeo rutinario. Y cuando estoy allí, me ponen una película para que veamos los pacientes que estamos allí. Y pasan pacientes, y yo termino la película. Vuelven y la repiten en la pantalla. Y ya la terminé de ver 2 veces la película y no me habían entendido. Dije, no, espérate. Me voy. Cuando mi médico de cabecera, mi médico personal, me dice, ¿dónde está el resultado de...? Digo, yo me fui. ¿Cómo? Si yo me fui, porque ven acá, ¿y qué? No, imposible que pongan a uno a esperar tanto. Claro, en nuestro país se nos pasa eso. Porque los médicos no tienen, a nivel privado por lo menos, no tienen tanta pacientes para atender. Pero yo no me gusta ser paciente. No me gusta esperar. Es igual que cuando estamos esperando un autobús. ¿Cuántos de ustedes han visto gente esperando un autobús en una parada de autobuses? La gente, ¿qué hace la gente? Mire la costumbre de la gente. Sacar la cabeza a ver si viene el autobús. ¿Tú crees que sacando la cabeza va a hacer que el autobús llegue más rápido? No.
Eso es lo que mientras llega el autobús, dedícate a leer o dedícate a hacer cualquier cosa o haz una llamada, haz lo que tú quieras hacer. Pero espera con paciencia. Pero mientras estás esperando activamente, que eso tenemos que aprenderlo. Si esperamos, podemos estar ocupados haciendo cualquier cosa. Tú no tienes que estar, ¿cómo se llama? Inactivo mientras espera. Tú puedes estar activamente esperando. ¿Me doy a entender? Tú puedes estar activamente esperando a sí mismo, como estoy diciendo. Viene el autobús, en lo que viene el autobús, me pongo a leer el periódico, me pongo a leer el libro, me pongo a leer la Biblia, me pongo a leer cualquier cosa mientras estoy esperando. Pero no nos gusta. Igual que ahora con estos aparatitos, con los celulares. Nosotros andamos con esos aparatitos y esos aparatitos nos tienen controlados a nosotros. Nos tienen controlados, nos dicen cómo pensar, cuándo hacer, cuándo decir, no, lo que hay que decir. Y ya sin ellos no podemos vivir. Cuando se va la luz, cuando se va la corriente eléctrica, cuando se nos acaba la batería, se parece que el mundo se acabara. Porque estamos desconectados del mundo, porque nuestro mundo actual es virtual. El mundo no es real. La gente que tenemos en la casa no queremos hablar con ellas. Por eso es que hubo, durante esta cuestión de esta pandemia, hubo tantos problemas. ¿Por qué hubo problemas? Porque la gente no se conocía uno a otro. Últimamente ya hace unos años que la gente ya no se conoce, ya no se trata. Se ven en un momento dado, si todavía les queda la costumbre, comen juntos un momentito y después comienzan cada uno. Y aún en la mesa con el celular, hay que volver a las viejas costumbres de comer sin celulares, de conversar en la mesa, de hablar palabra de Dios, de oír el consejo de los más sabios. Hay que hacer eso. Aprovechemos las redes sociales, aprovechemos ¿cómo se llama? Los medios de comunicación estos que tenemos para hablar con nuestros compañeros, nuestros amigos, nuestros familiares y conectarnos. Pero no solamente por los medios sociales, sino cuando estamos presentes. Yo tengo un problema con unos amigos que yo tengo personalmente que por las redes sociales eso me quieren y me dicen, usted tiene que estar aquí, tú tienes que yo cuánto, ve para acá. Y me he dado cuenta que cuando estoy en el sitio donde esos amigos viven, entonces como que se olvidan de que yo estoy ahí. Porque no quieren relación sexual, cercana, perdón, no sexual. No quieren relación cercana. No quieren la relación sentimental, de emociones, de que nos veamos la cara. Entonces tenemos que estar pendientes de esto y romper con todas las cosas que nos están dañando en estos días. Estamos viviendo en una sociedad corrupta, en una sociedad alterada, una sociedad que el Señor Jesucristo la llamó adúltera y pecadora. Y yo estoy de acuerdo con el Señor, eso es así. Y cuando dice así, es porque esta sociedad en que estamos viviendo es una sociedad en donde se compran las cosas con dinero. Se compra el amor, se compra la atención, se compra los hogares, la casa, se compran todas las cosas con dinero. Y creemos que las otras cosas las vamos a comprar también. Entonces en esta sociedad estamos creyendo que vamos a pagar por el amor de otra gente y no pagamos el amor de otra gente. Pues nosotros podemos mostrar a alguien que le amamos, que le apreciamos, que le queremos y esperar en Dios que esa persona nos devuelva un poquito de ese cariño. Amémonos, que la casa nuestra no esté dividida, que la casa de nosotros tenga un solo pensamiento, que tenga una sola dirección, que haya comunión, que estemos todos a la mesa, que vivamos para Dios y que seamos un ejemplo para los demás. Yo no sé si usted quiere hacer eso, pero yo espero que con estas palabras que estamos diciendo en el día de hoy, haya un despertar en nosotros. ¿Para qué? Para que cuidemos lo que tenemos. A veces le pedimos a Dios tantas cosas que no tenemos para descuidar lo que sí tenemos. Descuidamos lo que tenemos para pedir lo que no tenemos. Que Dios nos ayude, que Dios nos agarre confesados, como digo siempre. Muy bien. En el día de hoy quiero hablar con ustedes de un tema, una reflexión, que se llama Jesús, el primogénito de toda creación. Jesús, el primogénito de toda creación. Y para ello voy a usar Colosenses capítulo 1, versos 15
Hay 3 versículos ahí, 15 al 17. Oiga lo que dice el texto. Que Jesús es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen, vaya agarrando el texto. Jesús es la imagen del Dios invisible. O sea, la Biblia dice que a Dios nadie le vio jamás, que el Hijo le ha dado a conocer. Entonces, Él es la imagen del Dios invisible. Pero Él es también el primogénito de toda creación. El primogénito, agarre eso. Él es el primogénito de toda creación. Porque en Él y por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Eso es muy importante, esa expresión. Ay, 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 ay. ¿Cuánto hay en ese texto que hemos leído? Usted sabe, Jesús como el Hijo de Dios es el modelo original que Dios diseñó para el hombre o varón perfecto. Por eso cuando oímos hablar del Hijo de Dios, nos referimos a Jesús, que es el prototipo. Todos los demás son hijos, pero son estereotipos con relación a Jesús. Pero prototipos, nosotros, los que somos estereotipos, somos prototipos en relación al no creyente. Pablo dice en Efesios capítulo 4, verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, entendamos esto. Yo no sé cuántos de ustedes han visto, por lo menos a personas que son ebanistas, trabajando la madera. A mí me encanta ver a la gente trabajando. No me gusta mucho trabajar eso, pero me gusta ver trabajando en la ebanistería. Y yo creo que eso me gusta porque desde pequeño, en la casa paterna, nosotros vivíamos al lado de una familia que casi todos eran ebanistas. Todos ellos tenían un taller de ebanistería, el papá era un ebanista y los hijos heredaron eso de los padres. Y ellos siguieron con la tradición de los padres. Y eso a mí me gustaba. Yo entraba ahí a ver cómo ellos trabajaban la madera y qué hermoso trabajo. Pues ellos agarraban, como trabajaban por órdenes, a veces las órdenes eran múltiples, y entonces ellos agarraban un modelo original y a ese modelo sacaban copias. Entonces, cuando nosotros decimos que Jesús es el modelo, Él es el original. Entonces, es lo que nosotros hemos llamado, en otro lugar de la Biblia se llama el varón perfecto, porque Dios tiene un modelo original para cada uno de nosotros, y hasta que nosotros no se cumpla ese modelo original, Dios va a estar trabajando con nosotros, va a estar procesándonos. Entonces, Jesús es el prototipo, y el prototipo es el modelo original. El prototipo es el primero de algo. Y después nosotros, todos los demás que salimos de allí, porque todos nosotros los que somos cristianos es porque nos parecemos a Él. No somos igual que Él, pero nos parecemos a Él porque fuimos sacados del mismo modelo. ¿Me doy a entender hasta ahora, verdad? El hombre fue creado a imagen de Dios. Y esa palabra, tanto en hebreo como en griego, sabe que la Biblia fue escrita tanto en griego como en el Nuevo Testamento, y el Viejo Testamento fue escrito en hebreo. En griego hay 2 palabras que son las que más se usan para esa palabra imagen, diciendo que Jesucristo es la imagen de Dios, del Dios invisible. Entonces hay 2 palabras que se usan para esa palabra imagen, y una de ellas es la palabra carácter, que en Hebreos capítulo 1, verso 3, dice, la parte A dice, el cual, hablando de Jesús, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Entonces, refiere a Jesucristo como el resplandor de su gloria y como la imagen misma de su sustancia.
O sea, la imagen misma de la realidad de Dios. Él es la imagen, Él es la proyección. Él es, tú lo estás viendo ahí, estás viendo a la imagen, a la realidad. Entonces, la palabra ahí para imagen en ese capítulo 1 de Hebreos, versículo 3, es carácter o carácter, ¿verdad? Entonces, esa palabra carácter significa grabado o copia exacta. Grabado o copia exacta. Entonces, cuando decimos que Jesucristo es la imagen del Dios invisible, lo que estamos diciendo es que Él es un grabado, que es la copia exacta del original. Entonces, tenemos que entender eso. Por tanto, aunque los hombres se preocupan más por su apariencia exterior, lo que Dios busca desarrollar en cada ser humano es su carácter, no la personalidad. La gente se enamora de la personalidad. Se enamoran de lo que está por fuera. Y eso es lo que ustedes ven por fuera cuando ustedes ven, wow. Y yo no estoy criticando eso. La gente puede gustarle lo que está viendo por fuera, pero hasta que tú no ves lo que hay por dentro, tú no sabes si eso va a permanecer o no va a permanecer. Y ese es el error que mucha gente comete, que se enamoran de la personalidad, pero no saben todo lo que hay detrás de esa personalidad. O lo que hay por dentro. Porque muchas veces esa personalidad ha sufrido mucho y entonces eso lo ha hecho que desarrolle muchas capas de protección. Y cuando tú vienes a ver la persona que tú crees que tú amas y que se sabe esconder muy bien, esconder todas esas cosas que están, porque le enseñaron a no revelar los secretos. Entonces, ¿qué hace? Que cuando está ya en la intimidad, en los secretos, sale la personalidad. No sale, se abre la personalidad, deja salir el carácter. Y ahí entonces comienza la gente y dice, wow, el carácter solamente sale bajo presión, cuando están bajo presión. Por eso es que ustedes ven que hay personas que cuando están bajo presión dicen cualquier tipo de atrocidad. Cualquier tipo de atrocidad. Por eso, y no digan, no, que fue que como nos enseñan a nosotros los consejeros, ¿verdad? Nos enseñan, no solamente oiga lo que dice la boca, oiga lo que dice el corazón. Entonces, la gente dice cosas y tú no puedes ignorar lo que está diciendo. Si tu marido te dice vaca, si tu mujer te dice a ti baboso, no solamente escuche, dice, no, que lo dijo en un momento de ignorancia, sí, pero en el momento de presión, lo que sale es lo que está por dentro. Entonces, no te pongas, es como el borracho. Usted nunca ha tenido un familiar borracho, que un borrachito que todo el mundo se le esconde y todo el mundo se avergüenza de él. Y especialmente cuando comienza a beber, todo el mundo hace así. Porque comienza a declarar toda la vida de todo el mundo. Porque los borrachitos, a muchos, no a todos, pero a muchos borrachitos, pierden el freno, pierden las limitaciones y dicen todo lo que hay en la familia. Bajo presión. Hoy vamos a referirnos a Jesús como el primogénito de toda creación. La palabra primogénito es la palabra protococos. Protococos es una palabra compuesta que viene de protos, que significa principal, sea en tiempo, en lugar, en orden o importancia. El principal en el tiempo, el principal en lugar, principal en orden, principal en importancia. Jesucristo es el protos, pero también es el cocos. Y tocos viene de ticto, que significa producir. Entonces, esa palabra, lo que produce una semilla, una madre, una planta o la tierra, es eso, ticto. Entonces, es por lo tanto, él o lo primero engendrado. Jesucristo es él o lo primero engendrado. El Hijo no fue creado, sino que fue encarnado. Los hijos son engendrados no por voluntad de varón, sino que son engendrados por Dios. Al principio Jesús fue el unigénito, pero luego fue el primogénito. Este verso no nos dice que Jesús es parte de la creación, sino que nos indica su prioridad, su soberanía sobre todo lo creado. ¿Ok? Porque mucha gente sabe que Jesucristo fue creado y Jesucristo no fue creado. La creación fue hecha por él. Él no fue creado. Entonces, él fue encarnado. O sea, el que existió anteriormente vino y se dio a conocer. Fue encarnado. Se hizo realidad.
Él existió anteriormente. Eso fue lo que dijo cuando le dijeron a los judíos que habían creído en él, tú no conoces a Abraham y tú estás diciendo que Abraham se gozó de que iba a ver tu día y lo vio y se gozó. ¿Cómo es eso de que si tú no tienes 50 años, tú viste a Abraham? Y Abraham hace miles y miles de años que existió. Entonces dice, Jesús le dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Por eso que Él es el gran yo soy. Jesucristo es el gran yo soy. Entonces, pero Jesucristo, al principio Jesús fue el unigénito. Y esa palabra unigénito es la palabra en el griego koiné, monogenes. Monogenes, una palabra compuesta también. Pero luego por su obediencia, por obedecer al Padre en todas las cosas, por el proceso en que fue sometido, por sus padecimientos, o sea, por su cruz, vino a ser el primogénito. ¿Cuál es la diferencia? Unigénito es que es el único. Y él era el unigénito del Padre. Pero después, por el proceso de la cruz, él vino a ser el primogénito, porque él, en ese proceso de la cruz, que la cruz no es simplemente el acto de la muerte en el madero allá en el Gólgota, sino que es todo el proceso de la vida de Jesucristo. Porque Jesucristo fue sometido a pruebas y tantas cosas, y nació, creció, murió y resucitó. Todo eso es la cruz. Entonces Él trae consigo a todos los que creen para que sean hijos del Padre. Ahora ya Él no es el unigénito, ahora es el primogénito. Él vino a ser el primogénito, eso es lo que dice Hebreos. Este verso no nos dice que Jesús es parte de la creación, sino que nos indica que es su prioridad, que es el primero, su prioridad, su soberanía sobre todo lo creado. Eso es lo que significa que Jesucristo es el unigénito, el principio también. Cuando habla del principio, Jesucristo nos habla de esto, de que Él es primero en todo lo creado y todo lo que existe. Por encima de todo lo creado está Él y en su soberanía. Y todo lo que existe por Él fue hecho y para Él fue hecho. En el libro de Génesis, en los primeros 5 versículos, dice la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El libro de Génesis habla de los orígenes de todas las cosas, pero también de los principios fundamentales que rigen la vida en Dios. Desde la oración inicial encontramos no una declaración elaborada e histórica, sino que mueve todo lo que existe, una declaración que mueve todo lo que existe y la llave a todo lo que necesitamos y que nosotros queremos. En él se encuentra el centro, la raíz, la razón de todo. Cada letra, por ejemplo, en el lenguaje hebreo, tiene un valor numérico y también tiene un lenguaje pictórico. Es decir, que cada letra es representada por un simbolismo gráfico o imagen de algo conocido. Por ejemplo, la letra Bet es casa y la letra Dalet es representada por una puerta. Entonces, la forma como se lee en el hebreo, que es de derecha a izquierda, diferente de nosotros leemos de izquierda hacia derecha, en hebreo se lee de derecha hacia izquierda, es diferente al español y al inglés, y se lee de esa manera. Cuando usted comienza a leer, te lee así. En otra cosa que tenemos que saber en el idioma hebreo es que no hay vocales en el idioma hebreo. Hay mucha controversia, mucha gente dice, ¿cómo que se dice Yahweh o Yahvé o Jehová? ¿Cómo es que se dice? Y usted dice como usted quiera. No puede decir las 3 cosas, las 3 formas, porque el problema es que la A, la B, que se le añaden ahí, no están en el lenguaje original. No están. Nosotros la añadimos para poder pronunciarla. ¿Ok? Entonces, en la primera oración de la Biblia, es una oración muy interesante que dice, Barashit bara Elohim et. Dice así, Barashit bara Elohim et. La expresión que representan esa et, esas dos últimas dos letras, et, representan, se lee de la izquierda, de la izquierda hacia la derecha, y los eruditos no la traducen en el lenguaje bíblico, sino que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Ah? Barashi, bara Elohim, pero et no dice nada de eso, quedan callados. Esas dos letras, et,
E y T, ¿verdad? Son Aleph y Taf, la primera y la última letra del alfabeto hebreo. Entonces, algunos eruditos dicen que eso representa una ventana abierta. Nosotros sabemos lo que eso significa en cualquier idioma. Es oportunidad, es bendición. Es por eso que Dios dice en Malaquías, probadme en esto. Yo abriré la ventana de los cielos y enviaré bendición hasta que sobreabunde, dice Malaquías. Cuando tú obedeces a Dios y haces lo que Él te dice que haga, Él abre la ventana de los cielos y envía bendición. Ahí están las oportunidades, ahí están las bendiciones, ahí está todo lo que Dios tiene, porque ahí está entonces representa a el Señor. Miren, hay un texto que se encuentra en Proverbios capítulo 1, verso 7, que dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Aquí la primera palabra, esa palabra principio es reshit. Es la primera palabra que aparece en la Biblia. Por eso en muchos versos que usted encuentra la palabra sabiduría, la puede fácilmente sustituir con Jesús. ¿Por qué? Porque se está refiriendo a lo mismo. Inclusive, cuando Jesús habla con Juan en la isla de Patmos, en Apocalipsis capítulo 1, verso 8, dice, yo soy el primero y el último, el alfa y la omega, primera y última letra del alfabeto griego. Pero estamos seguros que a Juan, con quien Jesús tenía familiaridad, no le iba a hablar en griego, siendo ambos judíos. Ellos usaban el idioma griego porque era el idioma comercial, el idioma cultural, como Palestina estaba tomada por los griegos. Y fueron, el idioma que es el popular era el idioma griego, pero todo hijo de judío tenía que aprender hebreo. En la casa se aprendió hebreo. Y cuando tú eras muy familiar con alguien, tú le hablabas en hebreo. Entonces, cuando Jesús le dice a Juan, le dice en Apocalipsis, yo soy el primero y el último, el alfa y la omega. Yo estoy seguro que Jesús le habló a Juan en hebreo. En hebreo. Y no dijo, yo soy Aleph. No le dijo, yo soy el alfa y omega, sino que le dijo, yo soy Aleph Taf. Lo que pasa es que en la traducción griega, entonces como el Apocalipsis está escrito en griego, lo que ponen es la primera y la última letra del alfabeto griego, que son alfa y omega. Pero en hebreo es Aleph Taf. Entonces, ¿quién era que está en esa primera oración del Génesis? Donde dice, Barashit bara Elohim et. Ese et se está refiriendo al mismo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, el alfa y la omega. Aleph Taf. Aleph Taf. Es lo mismo. Entonces, leamos de nuevo el texto en Génesis capítulo 1, verso 1. En el principio creó Dios, Aleph Taf, los cielos y la tierra. Aquí nos dice quién fue que lo creó. ¿Quién fue que lo creó? Aleph Taf. Eso coincide con lo que dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 1 al 3, que en el principio era el verbo, el logos, y el verbo, logos, era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por tanto, no es de extrañar que en ese mismo capítulo de Primera de Juan 11:12 dice que a lo suyo vino, en Juan 1, capítulo 1 de Juan 11 y 12, dice que a lo suyo vino y los suyos no los recibieron. A lo suyo vino, mas los suyos no los recibieron. Pero a los que les recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es en ese momento que Jesús es el primogénito de entre muchos hermanos, a los cuales él mismo introdujo al Padre. En Romanos capítulo 8, verso 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. En Hebreos capítulo 2, versos 9 y 10 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra,
a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Entonces, Jesucristo fue perfeccionado por la salvación. Y aquí en este proceso del perfeccionamiento de los golpes y las traiciones y las pruebas y todas las cosas que sufrió Jesús en la carne, en su carne, porque Él anonadó la parte espiritual, la parte divina de Él. Él anonadó y dijo, tú no te vas a manifestar porque al diablo yo lo voy a vencer en la carne, para que nadie tenga una excusa de que no puede vencer al diablo, de que no puede vencer la tentación. Entonces el Señor a todos nosotros nos da el mismo poder que tenía Jesucristo para vencer a Satanás. Gloria a Dios. Yo no sé si usted puede entender eso, pero eso es bien profundo. Entonces, vamos a hacer una. Jesucristo es la imagen de Dios. Él tiene el carácter de Dios. Es la parte que es verdadera de uno, lo que está por dentro, lo que verdaderamente somos. Estamos recubiertos por la personalidad, ¿verdad? Pero lo importante es el carácter y es lo que sale bajo presión. Entonces, nosotros... Cristo era la imagen. Él era no solamente la imagen, Él era el protococos. Él era el primogénito. Él era el primero que fue engendrado, el primero que fue, ¿cómo se llama? Hecho. Entonces, no que fue construido, fabricado, sino declaración de hijo. Él fue declarado hijo. Entonces nosotros tenemos que entender esto, que Jesucristo, al ser hijo, Él llena la expectativa de Dios de ser el modelo que Dios diseñó para la humanidad. La Biblia nos habla del primer Adán y del postrer Adán. El primer Adán se dio a la tentación. El postrer Adán, que es Cristo, cuando el mismo diablo que tentó a Adán en el principio, le ofreció lo mismo a Jesús. Pero Jesucristo 3 veces los rechaza. ¿Y qué es lo que hace? Dice, espérate, yo nada más oigo una sola voz. Yo no te estoy oyendo a ti, porque lo que tú me estás diciendo es contrario a lo que dice Dios. Que es lo que tenemos que meternos en la cabeza a los cristianos del día de hoy. Y más los que somos pastores. Nosotros no nos llevamos por lo que dicen los hombres. No nos llevamos por lo que dice la sociedad, ni lo que dice... Nosotros tenemos que oír la voz de Dios. Y cuando oímos una voz contraria a esa, sabemos de dónde viene. Yo no sé si usted sabe de dónde viene la voz contraria. Que nos llama manada, que nos llama a nosotros de diferentes maneras. Esa voz viene del mismo infierno, del mismo diablo. El Señor lo reprenda. Y nosotros tenemos que entender eso. Que nosotros tenemos poder y tenemos autoridad para obedecer a Dios y para vencer al diablo. ¿Cómo lo vencemos al diablo? No es peleando con él, ni haciendo gritos. Es haciendo que se vence al diablo. Al diablo se vence obedeciendo a Dios. Muchas veces no sabemos distinguir lo que es la palabra santidad. Pero déjeme decirle, santidad es la persona que obedece, que es diferente al mundo, es diferente a la carne, es diferente, es todo lo contrario. Nosotros somos un modelo, acuérdense, en realidad el primogénito y el protococó original es Jesucristo, ¿verdad? Él es el modelo original. Pero nosotros somos estereotipos de Jesucristo, o sea, porque hemos sido sacados del modelo original. Ahora, para el mundo, nosotros somos modelo original, porque ellos no están viendo a Jesús. Ellos no lo conocen. Nosotros tenemos que llevarlos a ellos a que vengan a ser como nosotros. ¿A hacer qué? Estereotipos de Cristo. Estereotipos de Cristo. Entonces, yo no quiero que me tengan a mí como estereotipo de este mundo.
Yo quiero que me tengan como estereotipo de Cristo, que me digan que me parezco a Jesús, que yo soy como Él, que yo vivo como Él, que yo hablo como Él, que yo me parezco a Él. Por eso le llamaron a los primeros creyentes, le llamaron cristianos, porque se parecían a Cristo, el que ellos predicaban. Qué bueno. Esta historia ojalá se siga repitiendo en el día de hoy en toda nuestra nación, en todos nuestros países, en donde quiera que haya un cristiano, que seamos ejemplo para los demás, que seamos modelo a seguir, que la gente que no ha visto nunca a Dios pueda ver a Dios en nosotros. No que nosotros somos Dios, que vea a Dios en nosotros, que con nuestras actitudes, con nuestra obediencia, con nuestro carácter, con nuestra forma de hacer las cosas. Quiero concluir con esto. Quiero decirle lo siguiente. A pesar de que nosotros somos hijos de Dios y a pesar de que tenemos en Cristo su imagen o su carácter, nosotros no somos igual que Dios. Porque esa es otra doctrina por ahí. Hay mucha gente que se cree que son dioses. No, que la Biblia dice, y sacan un texto fuera de contexto para tener un pretexto. Que la Biblia dice que dioses sois. Y tú estás sacando eso de contexto. Eso no es lo que te está diciendo. Si tú te pones a darte cuenta, cuando el salmista habla de eso y habla de esta experiencia, se está refiriendo a que muchas veces nosotros, si decimos que somos hijos de Dios, ¿ustedes creen? Nosotros no somos diosesitos porque nosotros vamos a morir y Dios no muere. Y usted me dirá, pero Jesucristo murió. Sí, porque Él, la parte divina, Él la anonadó. Digo, espérate, esto no va por lo que está funcionando. Y murió en la carne. Por eso su cuerpo pudo levantarse al tercer día, porque la parte espiritual, la parte divina de Él estaba viva. Ustedes pudieron matar el cuerpo. Ustedes pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar lo que está por dentro de mí. Y lo que tú eres no es lo que está por fuera. No es la apariencia, no es la personalidad, es el carácter, es la imagen, el carácter, la palabra carácter. Entonces, es una falsa doctrina decir que nosotros somos dioses, que no somos igual que Dios. Eso son sacados por los cabellos de un texto mal interpretados. Nosotros tenemos la naturaleza divina en nosotros, pero no lo sabemos todo, no lo podemos todo, no podemos estar en todo lugar al mismo tiempo. O sea, no tenemos los atributos divinos de la divinidad. No lo tenemos. El diseño del hombre no es para demostrar el poder de Dios, sino su naturaleza. Ahora bien, el hombre no llena la medida del ser, el modelo exacto o la exacta representación de Dios. Solo Cristo lo llena. Solo Cristo lo llena. Vuelvo y repito esto. El hombre no llena la medida de ser el modelo exacto o la exacta representación de Dios. Solo Cristo lo llena. Por ejemplo, si usted agarra una cubeta y se va al mar y manda a estudiar el agua, la saca llena del mar, ¿verdad? Del agua del mar. Si manda a estudiar el agua que tiene la cubeta, va a encontrar que tiene todos los componentes que tiene el vasto mar. Pero el agua de la cubeta no puede hacer lo que puede hacer el mar. No sé si me estoy dando a entender. Si usted agarra una cubeta y se va al mar y saca una cubeta de agua de mar y manda a estudiar esa agua tiene todos los componentes que tiene el mar, pero esa agua no puede hacer todo lo que hace el mar. Quien hace todas las cosas es el mar. Y esta parte es parte del mar. Ok. Tiene su naturaleza, tiene su característica, pero no está diseñado para hacerlo todo. No se puede navegar en ella. No encontramos la población animal de ballenas o tiburones allí, ni la gran vegetación marina, etc. Es una limitada representación. Somos una limitada representación. Nos fue dado el Espíritu para que los hombres puedan ver en nosotros no todo lo que Dios puede hacer, sino la naturaleza de Dios. Por eso es que hacemos hincapié en el desarrollo del carácter cristiano.
Usted no manda a cualquier persona a que le represente. Moisés tuvo que pasar 40 años en el desierto. 40 años en el desierto. ¿Tú sabes para qué? Para ser procesado, para ser cambiado, para ser transformado de un hombre iracundo, un asesino que mató a uno por allá, a ser un hombre transformado en Dios. Por eso me encanta ese texto de Pablo que dice, hey, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Tiene que haber una transformación en nosotros para que nosotros podamos representar a Dios tal y como la gente está esperando ver a Dios en nosotros. Que haya el amor que hay en Cristo Jesús. Que haya el poder que hay en Cristo Jesús para vencer la tentación y para obedecer a Dios también. El carácter es de esas cosas que no se pueden impartir. No se pueden compartir, sino que se desarrolla desde una semilla implantada por medio de los procesos. Cuando le quitamos los procesos a los creyentes, también estaremos limitando su crecimiento y su madurez. El verso 16 enfatiza una idea mostrando que su relación con la creación no es siendo parte de ella, sino trayendo todas las cosas a existencia, porque Él es el Logos, la palabra de Dios encarnada. Por tanto, muestra su relación con la deidad. Él es el intermediario por medio del cual todas las cosas fueron hechas. En Juan capítulo 1, verso 3, todas las cosas por Él fueron hechas. El tiempo verbal en la primera instancia es aoristo y tiempo perfecto en la segunda instancia, refiriéndose al resultado continuo. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La Biblia dice que Él es el unigénito del Padre, el cual fue entregado por nosotros, murió y resucitó para llevar a muchos hijos al Padre, y eso lo convierte en el primogénito, o sea, el primero entre muchos hermanos. ¡Aleluya! Yo no sé si pudiste entender eso de Cristo. No es fácil, es profundo, pero ojalá Dios nos dé a entender que Dios quiere que nosotros tengamos su carácter. En vez de buscar el poder de Dios, estemos buscando la naturaleza de Dios. Cuando tenemos la naturaleza de Dios, el poder sigue. Eso es así, eso es así. Vamos a hacer una oración. Si tú no le has entregado tu corazón a Jesús, tú lo puedes hacer ahora conmigo. Vamos a hacer una oración. Si tú necesitas a Dios, si tú tienes una necesidad de Dios, si vives en depresión, si vives en ansiosa inquietud, en ansiedad, si vives en angustia, si vives enfermo, si vives viendo cosas que no tienen que ver, no te dejan dormir, se te acuestan de noche en la cama, todas esas cosas, si vives en temor, es porque tú necesitas un Salvador, necesitas a Jesús el Señor. Repite esta oración conmigo si quieres entregarle tu corazón al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Sé tú mi Dios, yo quiero ser tu hijo. Perdona mis pecados, perdona toda mi maldad. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Yo deshago todo pacto que en ignorancia o a sabiendas hice con el diablo, con el mundo y con la carne. Y hago un nuevo pacto basado en tu sangre. Es en el nombre de Jesús que yo clamo a ti y te pido, Señor, que me salves. Gracias, Señor. Amén. ¿Hiciste esa oración? Si hiciste esa oración, nos puedes escribir o puedes llamarnos al teléfono que está en la pantalla, 973-274-0992, y decirnos que tú hiciste la oración para darte seguimiento y que tú puedas crecer en Dios, Y nos puedes visitar. Nuestra congregación está en el 34 de Longworth Street en Newark, New Jersey. 34 de Longworth Street en Newark, New Jersey. Recuerda, llámanos 973-274-0992 y estamos para ayudarte y para bendecirte. Qué bueno, yo espero que ustedes nos sigan todos estos días que estamos con diferentes programaciones, estamos en movimiento. La iglesia está en movimiento, la iglesia no está tranquila ni está apagada, la iglesia está viva y poderosa. Si tú eres parte de la iglesia, congrégate. Si tú eres parte de la iglesia, avívate y sé de lo que sale fuera. En el nombre de Jesús. Amén. Este ha sido su hermano y su amigo Daniel Vargas Mena, quien les dice hasta la próxima oportunidad, si así Dios lo permite. Amén y amén.